Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Esta semana Informe Enigma vuelve a abrir la carpeta de Crónica Negra. En primer lugar, hablaremos con Juan Ángel Anta sobre el caso de Marta del Castillo. Juan Ángel tuvo la oportunidad de entrevistarse con Miguel Carcaño, el autor confeso del crimen, y sacó muchísimas conclusiones que podrían dar un vuelco a este caso tan mediático. En la segunda parte de nuestro Informe Enigma hablaremos con un personaje histórico, con alguien que conoció de cerca y personalmente al capo de la droga Pablo Escobar, su sobrino Nicolás Escobar. Y para finalizar, Yolanda Martínez, en Voces del Más Allá, nos habla de mentiras al descubierto. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Playa Daro. La vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria sigue dando que hablar a casi 29 años de su muerte. Nicolás Escobar, uno de sus sobrinos, y el cual dirige actualmente el Museo Pablo Escobar, es uno de los testigos vivos que pueden relatar con pelos y señales cómo era la vida del capo de capos. Hoy en Informe Enigma hablará sin pelos en la lengua sobre lo que realmente era el cártel de Medellín. Y decirle que si esos dos muchachos me aparecen muertos, que le mato la mamá y los primos y hasta el hijueputa ese marica cree que es porque es policía, que si yo le tengo miedo a ese hijueputa, ¿o qué? O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra bien berraca nos llaman a paz, esa es la única fórmula que yo le debo a él. Y nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las casas y hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. No le veo otra solución. Pero hay que luchar, hermano, hay que poner todo el corazón para esto y nos vamos a morir todos, nos morimos todos. A principios de los años 80 todavía se decía que Medellín era el mejor vividero del mundo. A finales de los 80 yo creo que ya nadie se atrevía a decir eso. Ya a casi todo el mundo le habían matado a alguien en la familia, o se lo habían secuestrado, o había quedado con cicatrices por un atentado. Si alguna cosa consiguieron los extraditables con Escobar a la cabeza era la idea de que en Colombia había todo ese terrorismo por cuenta de la extradición y que si se acababa la extradición se iba a acabar el terrorismo. No se iba a acabar el narcotráfico, pero sí el terrorismo. Mucha gente pedía que se dialogue con los extraditables, que se haga un proceso de paz con los extraditables, en el Congreso, en la sociedad, en las reuniones gremiales, en cualquier reunión decían, bueno, pero ¿por qué no hablan con estos tipos? La entrega fue un gran alivio para la sociedad colombiana y para el gobierno. Fue realmente un momento de júbilo. Con el paso del tiempo surgen preguntas como las que aquí se han hecho. ¿Qué pasó en la constituyente? ¿Cómo funcionó el cambio constitucional para prohibir la extradición? Pero realmente
hubo un alivio generalizado, una sensación además de triunfo del Estado, de que de todos modos había prevalecido el Estado y que el criminal más peligroso del mundo se había entregado. Después de que la popular plataforma Netflix y las narcoseries colombianas idealizaran la figura del conocido capo de la droga Pablo Escobar, muchas historias han salido a la palestra en torno a este ya mítico personaje de la Colombia de los años 80 y 90. ¿Y por qué nosotros no somos de aquellas personas que nos creemos todo lo que vemos o escuchamos? Hemos querido indagar de nuevo, como ya hemos hecho en varias ocasiones, en la vida de este, como ya he dicho, popular personaje. ¿Y cuál es la mejor forma? Hablando con alguien que lo conoció directamente. Y hoy, en esta ocasión, traemos a un testigo vivo, a un testigo directo, a un libro histórico si cabe, a un miembro de su familia y que de una forma u otra perteneció a este emporio criminal, el sobrino de Pablo Escobar, Nicolás Escobar. Nicolás Escobar, bienvenido, ¿cómo estás? Hey Jorge, no, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad me siento muy contento cada vez que me hago al lado de un micrófono para contar toda esa historia mítica que para muchísimos es buena y para otros tantos no lo es. Hoy con todo el corazón abierto hacia todas las personas que nos están escuchando en este tema que es paradójico, pero que aquí estamos para desentrañarlo y para podérselos entregar a todos los que nos están oyendo. Pero Nicolás, ¿qué hay de verdad en estas narcoseries, en estas narcotelenovelas? ¿Y por qué digo esto? Porque casi todo el mundo ha empezado a conocer la figura de tu tío Pablo Escobar gracias a plataformas como Netflix o la plataforma colombiana Caracol. A ver, te cuento, yo creo que no he alcanzado a leer las primeras 5 hojas de un libro donde no haya encontrado ya la primera mentira. Y adicional a esto, cuando he arrancado a ver las diferentes series, te digo sinceramente que muchísimos de los capítulos que he visto me han dado ganas hasta de trasbocar de la cantidad de mentiras y de tonterías que dicen. Incluso en mi canal de YouTube, Soy Escobar, la historia continúa, me dediqué a contar la verdad de otra serie que también sale en Netflix que se llama El Patrón del Mal. Creo que alcancé a llegar hasta el capítulo número 14. La verdad, no fui capaz de continuar hablando del tema porque es que veía tanta tontería, o como decimos nosotros acá en Colombia, tanta estupidez, que dije, no, la verdad esto no vale la pena ni siquiera desmentirlo. Y Nicolás, no hay nada, por poquito que sea, que se asemeje a la realidad. Por ejemplo, la serie El Patrón del Mal, producida por Caracol Televisión. Dicen que tanto la caracterización del personaje como lo que se va contando es lo que más se acerca a la realidad o a la vida personal de tu tío. Nada, o sea, no hay un poquito tampoco aquí que podamos decir, bueno, pues mira, esto sí es lo que ocurrió en la vida de Pablo Escobar. Bueno, mira, yo te voy a contar algo. Yo soy una persona muy amante a el respeto por las mujeres. Y cuando hablo por el respeto por las mujeres, lo hablo en el orden jerárquico de mi abuela, de mi madre y de mi esposa. Hablando de ese tema exacto, de esa serie, El Patrón del Mal, tratan a mi abuela como si fuera una mujer demasiado agresiva, donde incita a Pablo a la violencia y a hacer cosas malas. Ya de ahí para adelante la serie para mí no tiene ningún tipo de validez. Cuando intentan hablar de una persona como mi abuela, que yo siempre he dicho fue una santa, le tocó vivir momentos tan duros, tan difíciles, perder más del 80% de su familia asesinada por el mismo Estado colombiano, por la misma policía colombiana. Ya uno se siente incómodo. Yo creo que mi abuela fue una mujer que no murió, sino que vinieron los santos por ella, para llevarla donde Dios. Le tocó sufrir tanto que yo creo que pagó todo acá en el plano terrenal. Entonces ahí ya para mí esa serie no tiene ningún tipo de validez. Si hablamos de algo que sea verdad, no lo encuentro. La verdad que no lo encuentro. Empezando porque vi por allá
a lo lejos de los capítulos, en uno específico que uno de mis seguidores dentro del canal de YouTube Soy Escobar, la historia continúa, me dijo: míralo, por favor, mira lo que yo quiero que nos des algún comentario sobre esto, y es exactamente la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Cuando dicen que Pablo lo mató, pues ahí empieza una de las más grandes mentiras que se le han podido meter o han intentado meterle no solamente al pueblo colombiano, sino a todo el mundo. Jamás Pablo Escobar Gaviria tuvo que ver con la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. Lo asesina, y creo que me estoy adelantando un poco a la entrevista, pero quiero dejarlo plasmado por la pregunta que tú me estás haciendo. Lo asesina o hace todo el proceso de asesinato, o da la opción o la oportunidad de asesinato, nada más y nada menos que el general Miguel Maza Márquez. Este general era el que manejaba el Departamento Administrativo de Seguridad en el país, la Policía Secreta, y él era el encargado de custodiar a este emblemático personaje, que termina asesinado en una tarima. Pero cuando matan a Galán, automáticamente todo recae sobre Pablo Escobar. Recuerdo que en esa oportunidad yo estaba con Pablo metido en una de sus caletas, y dice: ahora cuántos me irán a cobrar este muerto, pero el modus operandi no nos pertenece a nosotros, esto no fuimos nosotros. Eso fue tipo 10:30, 11 de la noche que me lo dijo. Y más o menos como a las 2 o 3 de la mañana, porque Pablo era una persona noctámbula, siempre se acostaba a 4 o 5 de la mañana, él decía: los bandidos y los policías no llegan sino en la madrugada, de día no llegan donde uno. Entonces me dice: pues de aquí para adelante hay que utilizarlo, si ya se murió y ya nos lo achacaron a nosotros, pues vamos a utilizarlo. Y efectivamente eso fue lo que hizo Pablo. Utiliza la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento para amedrentar a César Gaviria. Cambia, y creo que podría ser la única persona en el mundo que cambia la constitución política de un país para su beneficio propio, y ordena al presidente de la República, César Gaviria, que una de sus fincas, llamada La Catedral, conocida como la cárcel de la Catedral, la conviertan en un sitio donde le ponga vigilancia del Estado para que lo cuide. Entonces empiezan un montón de mentiras a salir dentro de las series, y una de las más polémicas o más fuertes es esa, porque si te metes a Google y colocas muerte Galán Miguel Maza Márquez, te vas a dar cuenta que este personaje, este general de la República, hoy en día está en la cárcel pagando por la muerte de Galán, pero jamás le ha dicho a la gente común y corriente de que Pablo Escobar Gaviria no tuvo nada que ver con la muerte de Galán, que fue el general de la República, y esto ha quedado como escondido para que la gente no lo sepa. O sea, ahí hay uno de los puntos neurálgicos para que a las personas que les gusta ver las diferentes series que existen, pues se metan y vean la capacidad que tiene el Estado para envolver, para ocultar y para mostrar lo que a ellos les conviene. Tú eres historia viva, eres un miembro de la familia de Pablo Escobar, y de alguna forma, aunque fugazmente, estuviste implicado en este cártel de Medellín. Ninguna de estas plataformas se ha puesto en contacto contigo o con tu padre, el conocido Osito, con otro miembro de la familia, para que les asesoréis en función de que, bueno, la serie sea lo más realista posible? A ver, te voy a contar. Hubo personas de Netflix que se acercaron a mí a hablar sobre el tema y a decirme que pues yo era un libro histórico de la época viviente, que podía entregar las versiones reales, y querían hacer conmigo una serie en Netflix para montarla y poderle mostrar al mundo. Pero yo no puse sino una condición. La condición mía fue: no se puede decir sino la verdad y nada más que la verdad. Si van a decir una sola mentira, conmigo no cuenten en absoluto para hacer ningún tipo de series. O sea, yo
No soy capaz de hacer lo que hace el hijo de Pablo Escobar ni la mujer de Pablo Escobar, de salir a decir una mentira para vender un librito y ganarse un centavo. Ese no es mi forma de ser. Entonces, como a los 2 meses que volvieron a reunirse conmigo, me dijeron: es imposible hacer lo que usted está pidiendo, porque nos meteríamos en serios problemas con el Estado colombiano. Entonces, ahí está, esa es la respuesta sobre querer decir la verdad. La verdad no le interesa a nadie que se sepa. Yo tengo verdades gigantescas para entregar, para esclarecer, para que se sepa la verdad. Por decir algo sobre el atentado del avión de Avianca, yo tengo toda la verdad con fotografías, la serie, realmente quién fue quien ordenó el atentado del avión de Avianca, que aún está vivo, que no ha pagado ni un solo día de cárcel, y esto es una primicia para ti y para todos los oyentes, no ha pagado ni un solo día de cárcel por el atentado del avión de Avianca. Y ni siquiera la Fiscalía colombiana, tampoco el gobierno norteamericano ha querido ponerle cuidado a esto y sacar a la luz pública la realidad y meter a la cárcel quien fue el autor intelectual y quien dio las órdenes completas para el asesinato de toda esta cantidad de colombianos, y no solamente de colombianos, sino también de norteamericanos. Esto ha quedado ahí, en la impunidad. ¿Quedará en la impunidad? Yo creo que no, yo espero que no. Y espero que esa verdad no se quede oculta ni quede guardada dentro de mi corazón, y ver morir a la persona que se encargó de asesinar a tanta gente y que no haya pasado absolutamente nada. La verdad se quiere contar, pero la verdad muchas veces al mismo Estado no le interesa que salga a la luz. Como ya hemos dicho, tú eres un libro de historia viva del cártel de Medellín, pero vayamos al principio precisamente de tu historia. ¿En qué momento Nicolás Escobar se da cuenta de que su tío es el gran capo del cártel de Medellín? Bueno, Pablo, desde que yo tengo memoria, por ahí desde los 3 años aproximadamente, era un líder nato. Pablo era el líder dentro de la familia Escobar Gaviria. Él era el líder de todos sus hermanos. Después uno veía que llegaban todos los amigos de La Paz, en Envigado, donde Pablo se cría, a donde él, a hablar con él, a hacer negocios con él. O sea, Pablo desde siempre fue un líder. Pero si me remonto a darme cuenta cuando sale el proceso de ser el líder de un cartel, es que el cartel no es montado por Pablo Escobar. El cartel lo monta directamente los contrincantes de Pablo, la gente del cartel de Cali, que empiezan a sacar panfletos donde lo ponen a él como líder. Debajo las otras personas se ofrecen dinero por él. Lógicamente, Pablo era la cabeza de la estructura de toda la gente que trabajaba con él en el narcotráfico, que no se llamaba Cartel de Medellín, sino que simple y llanamente eran grandes negociantes del mundo, que también decían, o al menos Pablo era el que más le daba fuerza a esto, decía que la cocaína es un producto de exportación, jamás de consumo nacional. Él era un gran empresario. Yo creo que podría decir que hay 2 grandes empresas gigantescas en el mundo. Una se llama Coca-Cola y la otra se llama cocaína. Y Pablo era el líder jefe de esa empresa, que tenía sucursales en todas y cada una de las partes del mundo, donde tenía millardos de trabajadores que no conocía a muchísimos de ellos, pero estoy hablando de miles y miles de trabajadores que nunca tuvo la oportunidad de conocer, pero a los cuales nunca tampoco le faltó el pago por lo que hacía cada uno de ellos. Y toda esta gente que trabajaba con Pablo Escobar, él los manejaba a una sola persona, sin un solo computador y sin un grupo de trabajadores a su alrededor. Era una persona líder nata, con la capacidad de compartir sus ganancias no solo con sus trabajadores, sino también con las personas menos favorecidas. En Medellín, por decir algo,
hay no solamente un barrio, hay uno que es el que conoce todo el mundo, que se llama el barrio Pablo Escobar, pero hay 4 o 5 barrios más que hizo Pablo. Regaló todas las casas de esos barrios. Pero hablemos del más conocido, por decir algo, el barrio Pablo Escobar tiene 6.250 casas. Que el dinero vino del narcotráfico, bueno, sí vino del narcotráfico, pero al menos era un dinero que él se había ganado y compartía con las personas más pobres. Muchas veces que vienen a entrevistarme acá, yo les hago la misma pregunta a todos, y es que ¿a quién conocen de los políticos que el 99.99% de ellos el billete que cogen se lo roban, destruyen y acaban con los países? De ese dinero que ellos se roban, ¿cuánto utilizan para regalarle tan siquiera una casa a una persona pobre? Es el mismo delito: ser ladrón, ser narcotraficante, ser terrorista, ser lo que usted sea que tenga que ver con lo ilícito, tiene la misma repercusión. Está mal hecho. Pero aquí no pasa absolutamente nada, pero el dinero de Pablo Escobar, siendo mal habido, siendo mal conseguido, entre comillas, dicen que es un dinero muy fácil, pero no saben lo difícil que era estar en ese mundo, al menos a los que nos tocó estar en ese mundo, vivir lo que nos tocó vivir, ver cómo ese dinero cuando llegaba, Pablo siempre tenía dispuesta una gran cantidad de ese dinero para compartirlo con las personas menos favorecidas. Y en una oportunidad recuerdo que le pregunto a Pablo: Pablo, ¿vos por qué siempre estás compartiendo con la gente que menos tiene? Y me decía: Nico, mire, la felicidad mía un 24 de diciembre es ver que todos los niños que estén alrededor mío reciban un regalo. Porque yo, cuando era niño, nunca recuerdo haber recibido ni siquiera un regalo. En otra oportunidad, hablando con mi tía Gloria, la tía que más quiso Pablo, me decía: el regalo mío de Navidad, mi muñeca era un palito, y a ese palito yo la peinaba, simulaba peinarla porque ni siquiera tenía un pelo. Entonces él me decía: cuando yo era un niño, mi casa, recuerdo, Nico, que era de tierra el piso, y yo no quiero, al menos mientras que yo pueda, que la gente de acá, de mi sector, tengan que vivir lo mismo que a mí me tocó vivir, que tengan que vivir en una casa que su piso sea tierra, y tampoco que pasen un diciembre sin un regalo. ¿De dónde venía el dinero del narcotráfico? Venía de donde viniera, pero al menos era compartido con los menos afortunados. Tengo mi conciencia tranquila, jamás he enviado un solo kilo de cocaína a Europa, ni he hecho ningún tipo de negociación con ningún europeo. Yo considero que el problema de la drogadicción, no solamente en Europa, sino en cualquier país del mundo, está relacionado con la educación y no con la represión. Es un asunto de educación y de disciplina, no es un problema de represión. Tengo mi conciencia tranquila, jamás he enviado un solo kilo de cocaína a Europa, ni he hecho ningún tipo de negociación con ningún europeo. Yo considero que el problema de la drogadicción, no solamente en Europa, sino en cualquier país del mundo, está relacionado con la educación y no con la represión. Es un asunto de educación y de disciplina, no es un problema de represión. Muchas personas que te están escuchando piensan: bueno, claro, es un miembro de su familia, es su tío, de alguna forma, como digo, perteneció a este cártel de Medellín, él no va a hablar nada malo de Pablo Escobar, ¿no? Y tiene la visión de que tu tío de alguna forma era, ¿cómo decirlo? Pues ese patrón del mal, ¿no? Un monstruo. Sí, es verdad. Y yo siempre lo coloco con este ejemplo. Hazte de cuenta que tú te metes a una habitación y dentro de esa habitación tienes un ratón y tiras el ratón ahí y tienes un palo para matar el ratón. Entonces tú agarras ese palo y vas a ir a bregar a matar al ratón como sea, porque lo que tú tienes dentro de tu cabeza es que ese ratón llega a tu casa a hacerte daño y que te está jodiendo la comida y que se mete a los muebles y te los rompe para meterse dentro de los muebles. Entonces tú lo que tienes por dentro es que vas a ir a matar al ratón. Tú coges ese palo y empiezas a buscarlo y a bregar a matarlo, pero el ratón también tiene 2 dientes y él con esos 2 dientes, aunque sea, va a bregar a pegarte un mordisco para bregar a dejar aunque sea la muestra de que él también tenía de una u otra forma cómo defenderse. Pues bueno, para mí eso era Pablo Escobar. Pablo Escobar era el ratón,
pero un ratón tetramillonario, multimillonario, que tenía cómo defenderse, cómo contratar un gigantesco grupo de sicarios a disposición de él y que no les importaba en ningún momento morirse si les tocaba entregar su vida por la guerra que se vivía. Pablo empieza a ser un hombre bueno, a entregar de lo que se gana dinero a las personas más pobres, bregándoles a regalar casas, a montar universidades gratuitas dentro de nuestro departamento. Pero se vienen estas personas del gobierno que no les interesa jamás que una persona que tenga dinero, que no le interese robarse las arcas del Estado, ni los impuestos de nosotros, los contribuyentes, y que lo ven como una piedra en el zapato. Entonces ahí es donde intentan montarle la guerra a Pablo y se encuentran con un toro, que era Pablo Escobar, con la capacidad bélica y económica para poderse defender. Del 100% de las bombas que se pusieron en Colombia, la primera bomba nos la pusieron a nosotros, 13 de enero de 1988, la ponen contra el edificio Mónaco, no la pusimos nosotros, la ponen por enseñanza de un español que trabajaba con la ETA, que hace muy poco revelé su nombre, se llamaba Miguel María, y este personaje es el que les enseña a quienes eran enemigos de Pablo cómo se colocaba, cómo se construía una bomba. Ponen la bomba, explota contra Pablo Escobar. Pablo Escobar era muy buen alumno, aprendía muy rápidamente. Lo que hace es que manda a capturar a M&M, lo trae a Medellín y le da la orden de que le enseñe a todos sus trabajadores, le paga varios millones de dólares y lo deja libre. Él pensaba que lo iban a matar, Pablo no lo mata. Entonces empiezan también a poner bombas Pablo Escobar, de lo que con lo mismo que le habían apuntado a él, pues él también se defiende, pero adicionalmente a esto llega el Estado. El Estado empieza a poner bombas también y a meterle las bombas a Pablo Escobar, porque es que uno de los mejores negocios que existen en el mundo es la guerra. La guerra deja muy buena cantidad de dinero. Un fusil puede estar valiendo entre 500 y 1.250 dólares en el comercio legal, y aquí en Colombia usted puede pagar entre 25 y 30 mil dólares y 30 millones de pesos por un fusil que pues simple y llanamente es dividirlo entre 4.000 pesos que vale $1, y ahí se van a dar cuenta cuánto es la cantidad de rentabilidad que deja un fusil comprado de forma legal a uno comprado de forma ilegal. Ahí entonces nos damos cuenta de que el Estado se aprovecha de esa guerra, continúa la guerra ellos mismos colocando bombas y haciendo atentados, colocando carros bombas que no explotan y que por obra y gracia del Espíritu Santo ellos lo agarran pero nunca capturan absolutamente a nadie, y de esta manera lo que crean es simple y llanamente un manejo por medio de los medios de comunicación, donde le muestran al mundo entero cosas que ni siquiera son reales. Recuerdo, yo me crié en Suiza, recuerdo en una oportunidad de estar en las horas del mediodía viendo el noticiero de Suiza, y veo que han puesto una bomba en la ciudad de Medellín que destrozó no sé cuántas cuadras a la redonda. Lógicamente yo preocupado me voy al teléfono, cuando eso no existía ni siquiera los celulares, me voy al teléfono, tomo el teléfono y llamo a mi madre y le digo que cómo está ella. Me dice que está bien. Le digo yo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la bomba que pusieron? Y ella me decía, ¿cuál bomba? Aquí no han puesto ninguna bomba. Y entonces uno dice, es el proceso mediático que se dio, el manejo, la manipulación por medio de los noticieros de la época, del gobierno de la época, cómo disparaba información falsa también a nivel del mundo para que la gente se llevara una imagen totalmente distorsionada de lo que estaba pasando, para que sintieran pesar, colaboraran también con el Estado, le metieran dinero, pero lo que no sabían era que era el mismo Estado el que estaba haciendo el proceso y la manipulación y el manejo para poder recibir dividendos y poder robarse también esos dividendos. Hemos hablado en otros espacios con
otras personas que conocieron a Pablo Escobar directamente, ¿no? Y todos coinciden en lo mismo, que rara vez tu tío perdía los nervios, que no lo vieron nunca, ni incluso cuando lo estaban asediando, tenía helicópteros encima de su casa o la policía en el jardín, no lo vieron nunca ni titubear, ni correr, ni llorar, ni gritar, es decir, nervios de acero. El 25 de diciembre de 1977 muere mi tío Luis Fernando Escobar Gaviria, el menor de la familia Escobar Gaviria, el niño de la casa. Nosotros nos vinimos en una avioneta de Manizales hacia Medellín para poder acompañar a nuestro tío en el entierro. Y me pareció muy peculiar ver que durante todo el velorio, anteriormente se velaban las personas durante 24 y hasta 48 horas dentro de su propia casa, que en ningún momento vi a Pablo derramar una sola lágrima. Y eso me dejó marcado y me sigue dejando marcado, porque al ver que Pablo no había derramado una lágrima y tener ese recuerdo, fueron pasando también los años. Y tuve la oportunidad de estar con Pablo cuando dio órdenes demasiado fuertes en contra del país, haber visto muchísimas cosas y verlo, por decir algo, coronar 10.000 kilos de cocaína, que es un infierno de millones de dólares de rentabilidad. Y nunca lo vi efusivo, ni con una carcajada en su boca, ni tampoco nunca en mi vida lo llegué a ver triste, y jamás lo vi llorar. Así era Pablo Escobar Gaviria. En los peores momentos y en los mejores momentos, siempre era el mismo Pablo Escobar Gaviria, ni efusivo. Nunca recibí un abrazo ni un beso de mi tío. Siempre fue la misma persona, siempre. A la única persona que vi abrazar y besar con entusiasmo, con cariño y con amor fue a mi abuela Hermilda y a su hija Manuela. De resto, a los otros de pronto les daba un abrazo y eso porque fuera la última, pero él nunca mantenía la efusividad, ni siquiera cuando contaban los chistes. Que el 99.99% estaba riéndose, pues Pablo estaba siempre en la misma calma. De pronto subía un poco a los lados sus labios en son de reír, pero no era esa persona efusiva. Tiene toda la razón las personas que lo han dicho y que lo conocieron, así siempre fue Pablo. Claro, nos has dejado con la miel en la boca, ¿no? Con este caramelo dulce cuando has dicho que estuviste presente cuando Pablo dio órdenes demasiado fuertes. ¿Puedes contarnos alguna de estas órdenes? Sí, claro, muchísimas. Lo que pasa es que son cosas ya tan pasadas, por decir algo, cuando da la orden de colocar una bomba porque habían atentado contra su misma gente, cuando dio la orden, por decir algo, de empezar a asesinar los policías de Medellín, había que darle de baja a todos los policías que se encontraran en la calle, esa era la orden, y verlo uno y dar la orden como si fuera simplemente usted llegar a un restaurante y pedir una botella de vino o un agua mineral. Así era, con la tranquilidad pasmosa, pero eso sí, después de haber analizado y mirado todo, con toda la tranquilidad del mundo lo daba. Así era Pablo Escobar. ¿Y en ningún momento, Nicolás, intentaste disuadir a tu tío de que todo lo que, de que no hiciera lo que estaba haciendo, ¿no? Porque de alguna forma podía perjudicaros no solo a su entorno, a sus socios, sino también a su propia familia? No, yo solamente a Pablo en una oportunidad le dije, tío, ¿por qué no organizamos la guerra contra la gente del cartel de Cali? Ya estamos acá en la catedral, estás vigilado por todo el ejército colombiano. Y me dijo, Nico, eso lo hablamos luego, aún estoy esperando hablarlo con él. Esa era su forma de ser. Y en otra oportunidad, en una casa caleta también,
muy cerca del Parque Obrero, acá en la ciudad de Medellín, en una conversación también en la madrugada. Le dije, oiga tío, usted porque con el billete que usted tiene, mi hermano, ¿por qué no se va a vivir a otra parte del mundo y vive en paz, en tranquilidad y disfruta y puede salir y conocer? Y me dijo, yo ya conozco todo el mundo, Nico, y yo disfruto, esta es mi vida, y aquí también voy a morir en esto, en lo que a mí me gusta. Y bueno, ya se había convertido en su forma de vida, estar metido en la adrenalina diaria, y así culminó también la vida de Pablo, en lo que a él le gustaba. Como digo, toda la información que llega del exterior es que, bueno, tu tío era un monstruo, tu tío era malo, era un asesino, era un criminal, y como has dicho que estuviste presente cuando Pablo dio órdenes demasiado fuertes, claro, tanto yo como la audiencia nos preguntamos, ¿en alguna vez presenciaste un asesinato a manos de Pablo Escobar? Jamás en la vida vi a Pablo Escobar Gaviria matar a una persona. Nunca. Ni siquiera torturar a una persona, ni siquiera pegarle una cachetada o un puño a una persona. Pablo tenía sus trabajadores se encargaban de hacer eso y él era simplemente el que daba las órdenes. Es más, recuerdo en una oportunidad tenían una persona capturada del cartel de Cali, que incluso Pablo le dijo que cómo lo habían tratado, que si quería comida, que si quería refresco, que si quería tomarse algún trago. Y el señor que estaba ahí le dice, hombre Pablo, si yo hubiese sabido que usted era como es y lo que me ha tocado presenciar en estos días que he estado acá capturado, sinceramente hermano, yo hubiese preferido trabajar con usted que con la gente de Cali. Y le dice Pablo, bueno, yo he hablado con los muchachos que te tienen acá y me dicen que eres una persona muy correcta, que todo lo que les has dicho ha sido 100% verificado y que has sido una persona totalmente transparente y honesta. A mí me gustaría dejarte trabajando conmigo, pero usted sabe que yo en este momento soy el líder del cartel de Medellín y no me puedo dar el lujo de que una persona que sea nuestra enemiga se le perdone la vida. Usted sabe que va a morir, la orden es que a usted lo maten y si deseas puedes llamar a tu familia para que te despidas de ella. Le dice el señor que sí, que él le interesaría llamar a su familia. Pablo le presta uno de los teléfonos, me acuerdo que era una empresa que se llamaba EDA, el teléfono era Edatel. El señor llama, contesta a la esposa, él se despide de la esposa y también le pide el favor de que le pase a su hijo. Yo estaba muy niño, yo creo que yo tenía 15 años, aún hoy se me paran los vellos y pues ustedes no lo podrán ver, los que están escuchando esta entrevista, pero la verdad que es fuerte recordarlo. Y recuerdo que este señor, cuando le pasa el hijo, que debería ser un muchacho, no sé, le pongo yo que 10, 12 años por ahí, por lo que escuché, y yo mordiéndome por dentro la lengua y los labios para no llorar, y menos delante de toda esa jauría de bandidos que trabajaban con Pablo. Le dice el Señor, hijo, yo quiero que tú seas el pilar de la familia. Por favor, te voy a pedir un solo favor, nunca te vayas a meter en nada malo. Organicen todas las cosas que tienen allá en Cali, véndanlas y váyanse a otra parte del mundo, no se queden en Cali. Yo no quiero que se metan en problemas, esta es la última vez que vamos a hablar. Y empezar a escuchar, hay partes que se me van porque se me volvía como negro, como blanco, como fucsia el cerebro de lo que estaba pasando en esa etapa. Yo no podía creer lo que estaba escuchando de ese personaje que tenían ahí capturado. Y el rollo es que pasa eso, pero yo nunca lo olvidé. Y cuando pasan los años, que muere Pablo, que a mí me mandan a llamar, que me toca irme a hablar con la gente del cartel de Cali, a ir a organizar la paz con ellos para poder estar hoy como vivimos en paz y en tranquilidad. Yo me dediqué a buscar a esa familia, a preguntarle a Pacho Herrera, a Chepe Santa Cruz, a don Gilberto y a don Miguel Rodríguez Orejuela,
a preguntarles en la guerra, en el inicio de la guerra, había una persona que se había capturado, yo no sabía el nombre de la persona, no lo sé en este momento tampoco. Pero la cuestión fue que yo me dediqué y ellos me ayudaron a indagar con la gente de esa época y nadie recordaba a ese señor. Y nadie recordaba al señor y tampoco recordaban ni al hijo, ni a la mujer, ni absolutamente nada. Entonces a mí eso me da a entender que de pronto a lo mejor la mujer y el hijo le hicieron caso a ese padre y se fueron del país. ¿Por qué no hoy que estamos en esta entrevista y que a lo mejor llegará a muchísimos rincones del mundo, pues puedan escucharla y pueda uno algún día poderse reunir con ese muchacho, con esa señora, pedirle disculpas y perdón por lo que aconteció, pero también poder saber qué fue la vida de ellos después de lo que les dijo ese papá y que yo tuve la oportunidad de presenciarlo. Momentos muy difíciles que uno los cuenta hoy acá ante este micrófono, pero que la verdad que lo devuelven a uno en el tiempo y lo hacen sentir bastante conmovido. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Tu padre es el conocido Osito, primo de Pablo Escobar, que sale en todas las series como esa persona sencilla, tímida, que arregla bicicletas y que de alguna forma pertenece al cártel de Medellín, pero de una forma fugaz porque no está del todo de acuerdo con lo que se hace. Nunca le contaste a él lo que habías visto, o nunca te desahogaste con él, precisamente por todo esto, ¿no? Por todo lo que, por estas órdenes demasiado fuertes que había dado Pablo. No, Roberto Escobar Gaviria siempre ha sido una persona que verdaderamente es como lo dijéramos, es el entapiñado, es el escondido, es el que muestra una cara, pero es otra cara totalmente diferente. Es la persona que te estaba saludando acá, dándote la mano, pero por detrás te estaba enterrando el puñal. Es una persona que dentro del cartel de Medellín era poco querida, que de pronto se lo aguantaban las personas que estaban ahí por Pablo, porque pues, si le hacían alguna cosa tendrían un problema con el jefe, pero no era querido. Y lo que muestran al principio de él, de lo de las bicicletas, es verdad. Se montó el Palacio de las Bicicletas en Manizales, la fábrica de bicicletas Osito también en Manizales. Se hizo varios equipos de ciclismo que corrían la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN, la Vuelta al Táchira, la Vuelta a Cuba, que corrían para él, pero al final se pasa hacia lo que tiene que ver con el cartel cuando muere Rodrigo Lara Bonilla y empieza a trabajar con Pablo, pero la verdad que a Roberto Escobar no lo quería la gente del cartel de Medellín. Otra cosa que casi todo el mundo tiene en mente es que de alguna forma esto es llamativo, que ahora hay gente que se quiere disfrazar en carnaval de Pablo Escobar antes que de Iron Man o Superman. ¿Por qué? Porque, de nuevo, haciendo referencia a estas narcoseries, nos han pintado la vida de tu familia como fiestas, dinero, coches, mujeres, lujos. ¿Todo esto es cierto, Nicolás? Esa es otra de las grandes mentiras y de los grandes mitos. Vivir eso que a nosotros nos tocó vivir, al menos cuando yo vivía en Europa, pues yo vivía como un rey. Incluso estudié con el príncipe de Qatar, los hijos del rey de Madagascar, la gente de la realeza de muchos países africanos, y ninguno de ellos tenía la capacidad económica de gasto que tenía yo. Yo tenía a disposición lo que me diera la gana de gastarme allá sin ningún tipo de restricción. Y
Yo viviéndolo allá sí era así. De pronto al inicio de Pablo Escobar sí lo era de esa manera, pero cuando ya empezó la problemática, yo creo que se convirtió en un martirio. Yo siempre me he referido a la gente del cartel como ratas, porque es que si vos ves un ratón, el ratón sale por la noche, saca la cabeza, sale corriendo, va y se roba algo para comer y vuelve y se esconde. Así era el cartel de Medellín. Nosotros podíamos mandar a comprar, por decir alguna pizza, que el local comercial de la pizza quedaba a 4 cuadras, pero la pizza nos llegaba 6, 7 horas después porque había que tener un montón de seguridad para poder llevar esa pizza y que no fueran a seguir a la persona que había ido a comprarla y hacer todos los trámites de traspaso de esa pizza de un lado a otro. Entonces no es lo que le muestra las series de televisión a la gente. Yo por eso cuando traigo los niños al Museo Pablo Escobar acá en Medellín, les digo que por favor no le crean a las películas hollywoodenses que lo que les muestran no es verdad. Vivir lo que a nosotros nos tocó vivir, el dolor que a nosotros nos tocó soportar en esos momentos de guerra, eso no se lo deseo yo absolutamente a nadie. Que las películas hollywoodenses muestran cosas supuestamente muy muy buenas, pero la realidad es otra, eso es totalmente diferente. ¿Y qué puedes decirnos al respecto de Pablo Escobar cuando intenta acceder al Congreso de la República de Colombia, ¿no? Algunas personas aseguran que ya el declive del cártel de Medellín, la desgracia de tu familia, llegó porque Pablo Escobar intentó entrar en la política. Bueno, yo lo que siempre, incluso al principio de la entrevista te lo dije, que al político común y silvestre, esas ratas de alcantarilla que se roban todo lo que le pertenece a la gente más pobre de nuestro país, les dolía de pronto ver a un personaje tetramillonario que les fuera a llegar a metérseles a la política y que no tenía necesidad de robar al lado de ellos. De pronto si Pablo hubiese sido una persona pobre, hubiese podido llegar y unirse con ellos a robar, pero como Pablo no necesitaba robar, ¿para qué le iba a interesar un 10% de un contrato? Hoy en día cobran hasta el 50%. Qué tristeza, pero así es la política. Entonces a Pablo pues no le interesaba quedarse con un centavo de esos porcentajes, entonces lo que veían era una piedra en el zapato. Entonces yo creo que puede ser uno de los inicios de que se daña la vida de nosotros y del mismo Pablo cuando él se mete a la política. Al principio de nuestra charla te hemos escuchado hablar fugazmente de la mujer de Pablo Escobar y de su hijo. Nicolás, ¿actualmente mantienes algún tipo de contacto con ellos? No, yo no tengo ningún tipo de relación con el hijo de Pablo ni con la esposa de Pablo, porque son unas personas falsas, mentirosas. Han bregado a meter a todo el mundo una sarta de mentiras impresionantes. Incluso hablaron mal de mi abuela Hermilda y dijeron que mi abuela Hermilda era quien había entregado a Pablo para que lo mataran, una cosa totalmente, la falacia más grande del mundo. E incluso dentro de mi canal de YouTube le dije que le daba 8 días para que se retractara de las mentiras que había dicho, si no yo iba a contar la verdad sobre él. Yo no soy de los que acostumbro a hablar de las personas por detrás, yo voy de frente, cuésteme lo que me cueste, así me cueste la vida, no me importa. Y el hombre no se retractó. Entonces en mi canal de YouTube, Soy Escobar, la historia continúa, ahí está toda la gente, ahí cuento a quienes mató, a quienes torturó, cuando mandó a secuestrar, cuando montó un grupo terrorista llamado Los Ricos También Lloran aquí en Medellín, siendo un niño de 13, 14 años, un bandido escondido detrás de fachada de persona honesta y transparente hoy, es creo que más bandido que Pablo. Y yo salí a contar todo eso e incluso le he dicho a él, y en las entrevistas que me han hecho de Argentina,
E incluso lo invito a usted, invito a todos los medios de comunicación a que me sienten al lado de él en unos polígrafos, él en uno y yo en otro, y yo empiezo a dispararle preguntas y que él me dispare todas las preguntas que quieran para que se dé cuenta la gente la clase de persona y de bandido y malvado que es este personaje. Pero salí a contarlo porque al principio, cuando empezamos esta entrevista, te decía que para mí lo más valioso es el orden jerárquico de las mujeres de la casa: mi abuela, mi madre, mi esposa. ¿Qué quiere decir esto? Se metió con mi abuela, dio orden en ese preciso momento en que yo abriera la boca en contra de él, pero no abriera la boca escondido, porque también le he dicho a él que me denuncie ante la Fiscalía General de la Nación, que venga y me ponga una demanda por calumnia, por mentira, por lo que se le venga en gana. Hasta el momento todavía sigo esperando que lo haga para poder abrir la boca como se debe y para poder que verdaderamente el Estado colombiano tome las riendas en atentados terroristas hechos por él. Él mismo haber activado una bomba donde mataron a un coronel de la SIGIN de acá de Colombia, y que se esclarezca todo esto. Pero como el que es mentiroso es cobarde, por eso nunca ha sido capaz de salir a colocarme una denuncia, y por eso no ha llegado a culminarse, creo yo, con la Fiscalía todas esas informaciones que les he entregado. José Luis Rodríguez Gacha, otro de los personajes míticos del cártel de Medellín, el conocido mexicano, ¿no? Que dicen que él sí que era la persona irascible, la persona más sangrienta, aquel que le encantaba la guerra, y que tu tío, Pablo Escobar en este caso, no era tanto como él, sino que era más un hombre de negocios, una cabeza pensante. Sí, el mexicano era una persona que no tenía ningún tipo para él no existían, mejor dicho, a él un sobrino le hizo una cuestión que no debió haber hecho y de la misma manera lo mató. O sea, si mataba a su propio sobrino, pues imagínate de ahí para adelante a quién no era capaz de matar. Pero así era el mexicano. El mexicano era una persona que era totalmente bélico. A él le gustaba la guerra fuerte, él detestaba la izquierda, él era una persona más que de derecha, fuera de que tenía muchísimo dinero, muchísima capacidad económica, también tenía muy buena cantidad de armamento y fuera de eso le gustaba la guerra. Entonces él era el más guerrerista. Pablo era un poco más tranquilo, le gustaba mucho analizar las cosas y no tomaba determinaciones a la ligera. Él iba llevando las cosas poco a poco. El mexicano muere en un diciembre. Yo estaba en Cartagena, yo había salido hacía unos 8 o 10 días de Medellín hacia Cartagena, pero recuerdo que Pablo le había dicho que no se moviera hacia Cartagena porque no tenía forma de poderse esconder en ese sector. Él dijo que no, que él tenía todo organizado y lo entregó un personaje que le dicen el navegante. Él fue quien lo entregó a las autoridades para que, entre comillas, lo capturaran. El mexicano se coloca una granada en la cabeza cuando se ve rodeado. También se suicida el hijo del mexicano ese mismo día. Yo había estado una noche antes con el mexicano en Cartagena. Habíamos estado allá cuando él salió hacia los lados de Toluca. Ahí está un poco también de la historia del mexicano metida dentro de esa historia de lo que aconteció en esa época. Hay personajes que con el tiempo han intentado sacar provecho de la historia de tu tío, atribuyéndose, bueno, pues después, por ejemplo, de salir de prisión, ciertos crímenes que luego hemos sabido que no cometieron, ¿no? Y es el caso de Popeye. ¿Qué puedes contarnos al respecto de él? Ya, mira, te voy a comentar algo. Popeye fue el bufón del cartel de Medellín. Yo creo que hablar de Popeye es hablar de un payaso y esta no es una entrevista para hablar de payasos. Esa es la realidad de él. Todo lo que intentó mostrarle a la gente es 100% mentira. ¿Y qué puedes decirnos de la Hacienda Nápoles, ¿no? El centro neurálgico del cártel de Medellín? Bueno, la Hacienda Nápoles era estar en África en el jardín de tu casa. Así. Hazte de cuenta que tú te levantas en África y que si sacas la mano con una zanahoria te llega
la jirafa a comer la zanahoria en el jardín de tu casa. Imagínate todos los animales que quieras de África puestos en tu finca. Otro de los momentos históricos es la muerte de Pablo Escobar Gaviria en ese tejado de una de sus casas de Medellín, de uno de estos barrios de Medellín. Su hijo, Juan Pablo Escobar, ha asegurado que su padre jamás fue capturado y que jamás fue ejecutado, digamos de alguna forma, ¿no? Que él se suicidó. ¿Qué opinión te merece esto al respecto, Nicolás? Mira, te voy a contar una cuestión aquí muy importante. A Pablo Escobar Gaviria, primero que todo, no lo capturan o no llegan al sitio donde él estaba por la llamada que tenía Juan Pablo Escobar. Eso es totalmente falso. A Pablo Escobar lo entregó Limón, la persona que lo estaba acompañando ese día. Álvaro de Jesús, no sé ni siquiera ya cuáles son los apellidos de él porque le tengo tanto asco que ni siquiera me interesa. Y por eso es que a Limón, que pensaba que le iban a regalar $10 millones por entregar a Pablo y que lo iban a mandar para Estados Unidos a vivir como un rey al lado de su familia, lo asesinan en la parte de afuera, con un solo tiro en la cabeza. Le pegan un tiro en la cabeza, le deja el tatuaje incluso porque fue muy cercano. Yo tengo todas y cada una de las imágenes de todos y cada uno de los personajes del cartel de Medellín que asesinaron. Tengo todas las necropsias. La de Pablo Escobar es la última y quería comprobarlo. Y resulta de que cuando Pablo se suicidó en el tejado porque escuchó los tiros, salió corriendo y ya sabía que no había nada que hacer porque si le habían llegado y habían matado a Limón en la parte de afuera, era Limón ya había entregado el sitio donde él estaba. Por eso es que Pablo ya cuando se ve rodeado lo que hace es que se pega la pistola, lo que siempre dijo y lo que siempre nos dio como orden, se pega la pistola contra el oído, se pega el tiro en el oído y el tatuaje de la pólvora queda impregnado no en la aureola del oído, sino en el hueso del cráneo que cubre el cerebro y la parte del oído. Por eso fue que cuando hicimos la exhumación el día de la muerte de mi abuela Hermilda, pues me dediqué a poder hacer esa investigación para poder quedar con la paz y la tranquilidad de que Pablo se había suicidado y que no les había dado la opción a ninguno de esos personajillos que estaban ahí de que le hicieran a él algo. Pero sí era algo muy, muy real, era que Pablo decía siempre, fue su frase predilecta: prefiero una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos, y lo cumplió. Yo, por decir algo, lloraría aún hoy si viera a Pablo amarrado como tienen al Chapo Guzmán, por decir algo, en los Estados Unidos. Yo prefiero estar muerto. Siempre nos lo enseñó, siempre nos lo dijo y lo cumplió hasta su último día. Lógicos y deportivos. ¿Se cree el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante, porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Al principio de nuestra charla has negado varios atentados que se han atribuido a Pablo Escobar, tanto la del presidente o del candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán, como el del avión de Avianca, ¿no? Pero hay otros que parece que sí que son innegables, como el de la muerte del ministro Lara Bonilla o el director del periódico El Espectador. Sí. Rodrigo Lara Bonilla sí fue asesinado por la gente del cartel de Medellín por orden directa de Pablo Escobar. El señor del Espectador también. Se metieron con quien no tenían que meterse, ni se metieron en una guerra donde ellos no tenían la capacidad bélica y Pablo sí. Terminaron asesinados. Bueno, en una guerra nunca hay ganadores.
todos son perdedores, perdió también la vida Pablo. Nicolás, a día de hoy tener los apellidos de tu tío pesa, ¿os ha afectado de alguna forma? Te voy a decir una cuestión bien interesante sobre esto, y es que cuando yo llego a hacer un negocio con una persona, jamás le digo quién es la persona o el interlocutor que tienen ahí con el cual están haciendo la negociación. Con el paso del tiempo, de una u otra manera, por un amigo, por X, Y o Z, se dan cuenta quién es uno, y automáticamente esa amistad que se estaba empezando a generar, digamos una amistad o una relación de negocios, se convierte en una amistad mucho más fuerte, porque siempre han sabido que la gente del cartel de Medellín, llamado o mal llamados el patrón del mal, pues nunca fuimos sapos, o sea, siempre hemos sido personas transparentes. Por eso siempre les he dicho a ustedes, y lo digo acá en esta entrevista, cuando voy a ir a hablar de alguien, se lo hago saber y le doy la opción para no hacerlo. Si no la toman, ya saben que lo dije con antelación que lo voy a hacer. O sea, no me gusta sapear, voy directo al grano, como se tiene que decir. Y eso mismo pasa cuando llego, por decir algo acá, mismo en Colombia, y me reconocen y me siento para una negociación, automáticamente se abren las puertas. Gracias a Dios siempre ha sido así, y me siento contento. Yo me siento contento y me siento muy, pero muy orgulloso de ser Escobar, de pertenecer a la familia Escobar. Y a lo mejor las personas que están escuchando esta entrevista dirán, ¿pero por qué? Les voy a dar la respuesta también. Yo soy católico, creo en Dios y creo que Dios fue quien me puso en esta familia. Y si soy católico, creo en Dios y Dios me puso en esta familia, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso de que Él me diera la oportunidad de la vida? Así que siempre estaré orgulloso de haber pertenecido y seguir perteneciendo a esta familia, a la familia Escobar. Te comento el tema de los apellidos porque en el año 95 está bien documentado que, bueno, primero tú fuiste secuestrado por los Pepes. Luego, si quieres, nos hablas de ellos, que eran perseguidos, o las siglas eran de perseguidos por Pablo Escobar, pero como digo, en el año 95 son asesinados tu abuelo y tu tío, y creo que esto se debe a llevar el nombre o el apellido Escobar. Sí, a mí me secuestran exactamente el 17 de mayo de 1993, me torturaron durante 7 horas. 2 de las personas mías las pican con motosierra, me secuestra la policía colombiana, me tortura la policía colombiana. Me he sentado incluso con quienes me secuestraron y me torturaron a tomarme con ellos un café, porque ya hoy en día no siento ningún tipo de rencor, si no podría dormir, no siento rabia, fue guerra, como lo dije anteriormente. Pregono hoy en día con la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos la capacidad de perdonar, de poder vivir en paz y en tranquilidad, de, si conoces algo que se hizo malo, intentar contarlo para que la gente lo sepa, no ocultar todo lo que se hizo y llegar a entregar todo ese conocimiento que se tenga para la comisión de la verdad. Pero volvemos a lo mismo, muchas veces no le interesa eso. Pero continuando con la pregunta, sí, muere mi abuelo Enrique, mis tíos John Jairo y Rodrigo, en mayo del 95, si no me equivoco, el 5 o algo así de mayo, no recuerdo bien la fecha, soy muy malo para las fechas, pero los asesinan ya después de haber muerto Pablo. Estamos viendo que lleva ya 1 año y pedazo de haber muerto Pablo. Los asesinan pues porque siguen problemas con otras personas de la familia que pertenecían al grupo de Pablo, al grupo más cercano de Pablo. Pero desgraciadamente, como me dijeron a mí Carlos Castaño, cuando me reuní con él a decirle que qué había pasado con mi abuelo y mis tíos, que por qué los habían matado, él me dice que él no sabía
que era mis dos tíos y mi abuelo, si no hubiese dado la autorización para que hicieran eso, pero me cuenta también el por qué fue que se autorizó que mataran a mi abuelo y a mis dos tíos. Pero volvemos a lo mismo, es tiempo ya pasado, lo que pasó, pasó, a vivir hoy en día con la paz, con la tranquilidad que Dios nos ha entregado y a poder disfrutar lo que Dios nos quiera prestar más para poder estar en la tierra. Nicolás, no solo das a conocer la historia de tu tío o la parte que, digamos, como aseguras, pues las autoridades oficiales se niegan a contar, sino que además diriges en Colombia el Museo de Pablo Escobar, un lugar que sé de muy buena mano que es frecuentado por muchísimas personas de nuestro país que de alguna forma se interesan por la vida del dirigente del cártel de Medellín. ¿Qué pueden encontrar en este museo? Bueno, el museo está en la calle 10B, número 2890, exactamente a 5 minutos caminando de uno de los parques más importantes donde llega todo el turismo a Medellín, el Parque Lleras. Nosotros estamos a 5 minutos de ahí. En TripAdvisor somos el punto número 1 de Antioquia, estamos dentro del 10% de sitios turísticos del mundo por visitar según TripAdvisor. Ya nos hemos ganado durante varios años consecutivos ese honor con ellos. Incluso estamos por encima de la gente que regalan los sitios para hacer turismo, nosotros acá cobramos. Y así todo, pues nos han dado el primer lugar por lo que hacemos, por lo que intentamos entregar. Acá primero que todo entregamos la realidad de la familia Escobar. Mi realidad, lo que a mí me tocó vivir, y el recorrido tiene más o menos 1 hora y media dentro del museo, aunque tengo otros tours diferentes que se hacen dentro de la ciudad, en carros blindados de la época, en vans. En fin, hay muchas clases de turismo que hacemos nosotros acá. Llamo a la gente, por decir algo, a la segunda. Hay 2 sitios que son donde están los féretros de 2 personajes del mundo más visitados, y uno es el de la princesa Diana y el segundo es el de Pablo. Llamo a la gente allá a que vean el cementerio, a que estén junto a la tumba de Pablo. Los traemos acá al museo. Dentro del museo está la avioneta de la Hacienda Nápoles, está uno de los carros en que le hicieron atentado, un carro blindado de 1977 de Pablo, donde le hicieron un atentado en un Mercedes-Benz. Y miren la paradoja, Rodrigo Lara Bonilla, que era el ministro de Justicia de Colombia, lo asesinan dentro de un carro Mercedes y no era ni siquiera blindado, y Pablo ya en 1977 tenía carros con blindaje para él mismo poderse proteger. No sé si ese carro haya sido blindado en 1977 o haya sido sacado de Colombia años después y ha sido blindado y Pablo lo haya vuelto a traer. La verdad no lo sé. Pero también está ese carro, tengo el Cinca en que Pablo corre la Copa Marlboro, tengo también la wet bike de la película La espía que me amó de James Bond. Bueno, hay un montón de historias dentro de la casa que duras 1 hora y media haciendo el recorrido y donde te sumerges en esa historia de Pablo Escobar Gaviria y también de mi vida, de lo que aconteció en aquella época. Al final puedes entrar a un sitio muy, muy, muy exclusivo donde encuentras todos los souvenirs de Pablo que solamente puedes encontrar dentro de mi casa, porque todo lo hacemos nosotros. No hay nada que se compre en China o cosas así, no, son todo hecho por nosotros y lo hacemos con mucho cariño. Le damos la oportunidad a muchísimos artesanos de que trabajen con nosotros y nosotros les vendemos los productos que ellos hacen para que así de esta manera también les entre rentabilidad a ellos. Nicolás, ahora sí, para llegar al final de nuestra charla, ¿qué recuerdo te queda a ti de tu tío Pablo Escobar? Son miles, pero el más hermoso era cada octubre cuando me llamaba y me decía, bueno, Nico, organice para que se vaya para Nápoles y empiece a hacer toda la estructura de cómo vamos a darle los regalos en diciembre a todos los niños. Entonces hay que hacer el censo, cuántos son los niños que hayan nacidos hasta los 18 años, vamos a dar regalos, cuáles son los niños que van a nacer
hasta el próximo octubre, junio, julio, organice cuáles son los payasos que vamos a contratar, consígase los magos, en ese entonces se utilizaba llevar los marranos y matar los marranos para hacer una marranada, ya eso no se ve, la verdad que a mí me duele hoy en día incluso ver que maten un animalito, pero era la época, lo que se vivía en la época. Lleven también terneras para que hagan carne asada de ternera, y entonces todavía tengo ese recuerdo de esa sí sonrisa linda de Pablo Escobar cuando organizaba todo ese proceso de los regalos para todos y cada uno de los niños. Después llegar a Medellín y entrar a un local comercial donde vendían los regalos y decirle al señor, venga, hágame un favor, ¿cuánto vale todo lo que usted tiene dentro de este almacén? Se quedaban plasmados que un niño de 10 años, 11 años, 12 años que tenía en esa época, pues llegara y comprara todo lo que estaba dentro del almacén. Incluso se burlaban de mí, se reían, porque pensaban que era mentira. No, pongo un precio. Y ponían un precio y yo, listo, no hay ningún problema, y se sacaba la maleta con el dinero que el personaje había pedido, se le entregaba el dinero y ya estaban los camiones también listos, y así íbamos al otro almacén y al otro y compramos toda la mercancía, y la mercancía se empacaba, en esos mismos camiones se despachaban para la hacienda Nápoles. Allá se organizaban todos los regalos, se envolvían todos los regalos. Me acuerdo que habían oportunidades que había que mandar a Bogotá, a Manizales, a Pereira, a comprar el papel regalo porque se acababa, lo acabábamos nosotros para poder empacar todos los regalos de los niños. Y se hacían las fiestas, incluso era hermoso ver llegar al helicóptero con una malla en la parte de abajo bajando todos los regalos para entregarlos, porque había sitios donde no entraban sino las mulas, entonces era más fácil llevarlo en helicóptero que tener 200, 300 mulas para poder meter todos los regalos, porque eso era imposible, no se conseguía. Entonces se montaban en unas mallas en el helicóptero los regalos y se les llevaban a los niños para que pudieran hacérseles la fiesta. Llegaban también los payasos en los helicópteros, llegaban los magos, llegaban las plantas eléctricas, llegaban los micrófonos, llegaban los músicos, Pastor López, bueno, mucha gente que tocó y cantó para Pablo de la farándula mundial. Creo que los más grandes del mundo tocaron y cantaron para él, incluso para las fiestas que eran no solo privadas, sino también para la gente del sector de Doradar y de Puerto Tierno. Ese es un recuerdo magnífico que tengo de Pablo, Jorge. La verdad que espero tener muchísimos años de vida para seguir recordándolo. Nicolás Escobar, ha sido un placer, un honor que hayas estado con nosotros para hablarnos de la cara B de la moneda de esta historia, ¿no? De la historia de tu tío Pablo Escobar. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en otra ocasión. Jorge, muchísimas gracias a ti. Un abrazo enorme a toda la gente que nos esté oyendo. Les deseo salud. Como siempre les digo, les deseo también 1000 veces lo que ustedes me deseen a mí. Siempre estará abierto el micrófono, las puertas de mi museo para todos y cada uno de ustedes, para que conozcan la historia desde el punto de vista familiar, desde lo que a mí me tocó vivir, y que siempre intento entregarlo de la forma más honesta para todos ustedes. Hasta luego, muchísimas gracias y un próspero año. Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada, el mejor misterio te espera en Informe Enigma. «20 puertas hacia el más allá». Un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos. Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía. Algunas populares, otras desconocidas, pero todas guardan infinidad de secretos. Para aquí escuchando Informe Enigma, en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma?
¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Plaza d'Alzabras número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia. Nuestro horario es de 10 a 13:30 y de 17 a 20:30, de lunes a sábado. Y nuestro teléfono de contacto es el 972 600832. Los científicos están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma... ¡Dios os maldiga! Bienvenidos a Voces del Más Allá, con Yolanda Martínez. Eres una chica muy afortunada. Miranda Wells, ¿te quieres casar conmigo? Pocos hombres estarían dispuestos a estar con alguien con tu mochila. Tienes 3 hijos y un montón de deudas. Busco a Miranda Wells. Está trabajando. Déjemelo a mí. Soy su hijo. No puedo. Esto se lo tengo que dar en persona. Mamá, espero una llamada del banco. ¡No! Bray Johnson. Miranda Wells. ¿El seguro me quitará la bonificación? No de parte el seguro por esto. ¿Por qué se lleva el parachoques? Dice que lo va a arreglar. Tened mucho cuidado. Hay alerta de huracanes. Ya, claro. Si piensas en algo, puede suceder. Y te abres a la posibilidad de que pase lo que pase. Dios mío. Incluso lo malo puede llevar a algo mejor. No puedo pagar un tejado nuevo. Déjame ayudar. ¿Pero por qué me ayuda? Porque puedo. Solo quiero que no lo estropees. No lo quiere. No como a papá. Tu padre siempre quiso que fueras feliz. ¿Cómo puedes saber eso? ¿Qué está haciendo? Disfrutando de este espléndido atardecer. No entiendo lo que está pasando. Creo que chocamos por un motivo. ¿Qué hay dentro? Mamá, ¿qué le ha pasado al parachoques? El karma. O que es una conductora malísima. Y de nuevo volvemos con Voces del Más Allá. Yolanda Martínez, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Pues muy bien, como cada viernes. Antes de profundizar en el tema que traemos esta semana, quiero hacer una pequeñita aclaración. Y es que, bueno, hay personas que, como sabéis, Yolanda comparte pues una especie de, una suerte de cartelito o de flyer, digamos, que hace para que sepáis el tema que va a tratar esa semana. Eso incluye solamente a Voces del Más Allá, no es el resto del Informe Enigma que va anteriormente a este espacio. ¿Y por qué digo esto? Porque esta semana pasada alguien ha recriminado que, bueno, que el viernes por la noche era una reemisión, que no era en directo, que no era un espacio original como Yolanda había avanzado. Y siento decir que sí que era un espacio original aparte de Yolanda, ¿de acuerdo? Cada semana lo que Yolanda hace en el estudio, el viernes por la noche automáticamente sale una parte nueva. Bien, dicho esto, hay en ocasiones en las que hay que poner reemisiones porque un servidor, aunque mucha gente crea que soy una especie de superhéroe, pues a veces no lo soy. Y estos 10 días anteriores he tenido que pasar por el dichoso COVID, con lo cual me ha impedido venir al estudio, me ha impedido que mi voz estuviera al 100%, que sigue sin estarlo, y otra serie de secuelas que voy arrastrando, con lo cual no estaba preparado ni listo para estar 1 hora ni 2 detrás de un micrófono haciendo el espacio que hacemos cada semana para que aprendáis y para que os podáis entretener, ¿de acuerdo? Entonces hay en ocasiones en las que tenemos que poner algo
interesante que hemos hecho en temporadas anteriores, pero el final, el cierre de Voces del Más Allá cada semana es único. Ahí sí que no hay una reemisión. Así es, y no me dio ni vacaciones en Navidad este hombre. Y ya veo que esta Semana Santa me voy a quedar también sin vacaciones, ¿no? Aquí Voces del Más Allá, de momento el COVID, ni el COVID, Jorge, me quiere ni el COVID, así que de momento, gracias a Dios, gozamos de buena salud. Esperemos todos que así siga y sea para que podamos estar aquí cada semana dando lo mejor de Voces del Más Allá. También quiero decir que a veces una lee algún comentario en algún lugar, que ya sabemos todos donde la gente publica, y porque lo digo porque es general, y una se cansa a veces de siempre que se repita lo mismo, y a veces incluso son personas que no se escuchan ni siquiera Voces del Más Allá, porque evidentemente si tú no crees en este tipo de cosas como lo que yo cuento aquí, es imposible que lo escuches, mi sección, y que mucho menos pongas un comentario como váyatela sin justificar nada más. Así que si tienes que añadir algo, pues al menos justifícalo. Igualmente también le recomiendo a esta señora que dejó este comentario que se escuche Falsos Profetas, el primero, el segundo y el tercero. Ella sabe por qué se lo comento. Pero bueno, dejando ya todo esto para que se haya entendido todo un poquito, porque últimamente pues la gente se toma el libre albedrío de dar su opinión cuando ni siquiera se escuchan el programa porque no les interesa, porque no creen, pues yo les invito a que hagan comentarios en la sección donde realmente escuchan los programas y que a mí me omitan. Yo creo, y haciendo alusión a tu exposición de que no te quiere ni el COVID, es que el COVID-19 es cáncer. Estoy segura que como es cáncer, por eso no se acerca a mí, porque después del PAM, ¿no? Pero sí, de momento que se quede ahí, gracias a Dios. Tengo que decir que pues aquí estamos dando lo mejor. Si algún día me toca, pues seguramente que también tendrá que ser una remisión de Voces del Más Allá, porque cuando uno no está dispuesto o está indispuesto, pues no puede evidentemente estar aquí. Pero como digo yo, de momento aquí estamos. Somos, como digo yo, la resistencia. Aquí estamos y vamos a dar lo mejor de lo que doy yo cada semana, que al fin y al cabo siempre lo digo, que Voces del Más Allá y todo lo que cuento aquí ha pasado y es real. O sea, no invento nada, no digo nada que no haya visto yo anteriormente. Da igual si hablo de una película como Nuestro Hogar, como si hablo de mis experiencias, todo en Voces del Más Allá es real. Ahora aquí es cuando tendría que salir esa voz en off, ese cartelito que dice: el programa nos hace responsable de las opiniones y los pensamientos de los colaboradores. Pero bueno, dejando esto de lado, ahora sí vamos a abrir el espacio de esta semana. Y bueno, es bastante interesante lo que Yolanda nos va a plantear. Imaginar que absolutamente todo el mundo tiene secretos. Más, menos, todo el mundo guardamos algo que no queremos que los demás sepan, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿y aquellas personas que han trascendido a otro plano dimensional saben lo que tú guardas? ¿Son conscientes de esos secretos? Es decir, ¿se pueden guardar eternamente? Muy buena la pregunta, Jorge, porque eternamente no se pueden guardar esos secretos, ya que cuando nos vamos todos como dije hace 2 semanas, a nuestro hogar, o nos vamos del plano terrenal para volver al plano espiritual, que de ahí venimos, pues no, ahí lo descubrimos todos. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Por qué esta noche hemos querido focalizar el Voces del Más Allá en los secretos familiares, secretos guardados, de que aquí en la Tierra pues solemos, o casi la mayoría de personas viven con muchos secretos o ocultan mucha información a sus familiares? ¿Y qué ocurre? Cuando ellos marchan, deben irse, pues lo descubren todo allí. Y así que es durito para ellos que puedan verlo. ¿Por qué yo cuento esto? Porque las últimas semanas también he estado haciendo lecturas donde resulta que pues me preguntaban por su madre fallecida o por el padre, y al hablarle y al contarle ciertas cosas, pues yo les decía, pero esto no lo sabían ellos, no sabían que pues en tu vida, en tu relación, era una relación abierta, o que tenías un amante, o que tenías... No, mis padres no, o mi madre o mi padre no
no eran conscientes de ellos, entonces lo descubren allí arriba, Jorge, allá arriba descubren pues que sus hijos pues tienen unas vidas así como un poco, ¿cómo te diría yo? Una doble vida, ¿no? Para que digamos así. También tengo que decir que también sirve para las personas que están casadas y imagínate tú que uno de los dos, pues el que fallece, pues era un hombre muy fiel, pero era infiel en la tierra, y allí descubre esa infidelidad y es muy duro, Jorge, porque allí ves toda la realidad. Bueno, Yolanda se centra más en la parte del tema de las infidelidades, el tema así, porque bueno, es lo que se le suele plantear más en su consulta, ¿no? Como digo, aunque sea el mundo del tarot, parece que está marcado siempre por ciertas directrices, o trabajo, o salud, o amor. Así que bueno, a partir de ahora, cuando vayáis a la consulta, Yolanda, exponerle otro tipo de secretos, no sé, si habéis asesinado a alguien, si sois narcotraficantes, algún tipo de secreto distinto, ¿no? Que le dé un poco de chicha al asunto. Bueno, sí que es cierto que al tener una consulta de tarot lo que más se ve es la infidelidad o relaciones. Hay personas que tienen relaciones abiertas pero que en sus familias no lo saben. Hay personas, amigos sí, es curioso porque esto de las relaciones abiertas es muy curioso, ¿no? Porque hay veces que amigos sí que saben que eres una pareja de relación abierta, en cambio tu propia familia, tu madre, a tu padre o no sé, se lo oculta. Sí que ocurre, fallecen y allá arriba pues se encuentran con todo el percatal, como digo yo, que se encuentran con toda la situación. Entonces es duro para ellos porque no deja de que si su hija o su hijo están sufriendo, pues no les parece justo, porque esto de las relaciones abiertas no siempre los dos están a tener relaciones abiertas. A veces uno acepta que uno pues pueda tener una relación un poquito más abierta para vivir un poco más en paz y al menos saber si se van con otras personas, porque esto de las relaciones abiertas también es un debate bastante grande. Y allá arriba, si hipotéticamente hay un cielo, allí también se guardan secretos. Si hubiera un infierno, lo entiendo, ¿no? Allí es todo galletita, rock and roll y pasárselo todo un poquito por la piedra, pero allá arriba también hay secretos, es decir, alguien le va comentando al otro que está inconforme con ese capataz que lo tiene 24 horas, 365 días al año, trabajando esclavizado en esas fábricas eternas. ¿Se guardan algo o allí ya no hay nada de todo esto? Es más terrenal. Todo esto pertenece al mundo terrenal. De ahí, pues, los falsos profetas, Jorge, las personas, pues, que necesitan otras relaciones porque, bueno, como digo yo, al fin y al cabo son tentaciones que hay aquí en la tierra. Cuando nos vamos al mundo espiritual, todo eso desaparece. No hay, en ese aspecto, hay malicia. No cambia el carácter de las personas, Mucho cuidado, no confundamos de que allí todos nos volvemos angelitos y que allí todo el mundo, como dices tú, amén, amén. No. Nuestra personalidad no la quita nunca nadie. Incluso cuando alguien te pregunta por alguien en el mundo que está en el mundo espiritual, tú ves el carácter que tiene y sigue teniendo ese carácter. Una cosa no quita la otra, pero allí no hay esas cosas, no hay esos comentarios. Nadie está cansado. Recuerda que cuando yo dije que allí trabajaba, no se trabajaba, no había cansancio. No es como aquí, que aquí vamos cansados, hasta incluso estamos durmiendo, nos sentimos cansados. O sea, las 24 horas podemos ir cansados o agobiados. Allí no existe. De verdad, cuando ya pasamos a la parte espiritual, todo cambia. No tiene nada que ver con lo terrenal. Y hay muchas personas que viven eso, muy enganchadas al suelo, como si les perteneciera esto. Y es que aquí estamos de paso y este paso es muy rápido. ¿Y qué ocurre? Que yo entiendo que hay secretos. Yo hablaba de la infidelidad o de las relaciones abiertas, pero porque es, evidentemente, al tener una consulta, pues es más normal que escuche, pero hay muchísimos secretos. Hay secretos que no quieren que sepan o no quieren que sean descubiertos, pues allí se descubre todo. Entonces, no sé, realmente plantearse todos un poquito si realmente vale la pena tener estos secretos aquí, si vale la pena, porque realmente cuando se vaya, pues tú ya sabes, por ley de vida, pues nos vamos yendo todos, y si realmente no quieres que lo descubra, que sepas que tu madre se acabará enterando de todo, Jorge. Si tienes que hacer algo, decirle algo, díselo antes. Yo con el tema de las madres no me meto porque yo creo que a ellas no se les puede guardar ningún secreto, aunque no se lo cuentes. Tú eres madre, yo soy padre, tú ves a tu hijo y dices, tú has hecho esto y aquello. Y da igual que me digas que no, yo sé que lo has hecho y yo creo que a tu pareja la podrás engañar, a tu círculo de amigos, a tu familia en general, pero padre y madre, yo creo que eso es imposible. Pues te podría sorprender porque yo la última
Bueno, pues la última sesión que tuve fue así y me preguntaron por alguien que ya no estaba y descubrió la madre pues que era una relación abierta, así que pues no fue fácil para ella descubrir, porque no lo sabía. Ella en vida aquí creía pues que su hija pues tenía una relación pues normal, la tradicional, ¿no? Como se suele decir. Y no, tuvo que ser allá arriba donde descubriera pues que había relación abierta, y eso pues incomodó a la madre, porque ya te digo, en el mundo espiritual vienen a decirte, no siempre están ahí felices, si esa persona lo está pasando mal, ellos te van a transmitir también que hay dolor por parte de esa persona pues que está sufriendo su hija, pues ella también sufre, ¿no? Porque como te comentaba, esto de las relaciones abiertas es muy relativo. No todo el mundo está en relación abierta. A veces dejas que tu pareja sea una relación abierta para de alguna manera justificar que sabes que se puede ir con otras personas, pero nada más. Entonces, ahí ya no sé de qué tipo de relación estaríamos hablando a veces. Algún día tendríamos que hablar de los circos que se tienen que montar allá arriba con el tema de parejas y amantes. Ya les voy a contar una historia, que esto es verídico, evidentemente siempre está sujeto a que la persona que lo vaya a escuchar se lo crea o no se lo crea, pero recuerdo una ocasión en la que en cierto hogar, en cierto domicilio, ocurrían una serie de fenómenos extraños de procedencia dudosa, y finalmente cuando los mediums entran a trabajar ven a una persona que antiguamente había vivido en esa casa y que, claro, estos fenómenos se daban por la noche, y esta persona la veían contando su dinero, era un banquero. Y entonces, claro, él en su realidad, en nuestro plano terrenal, seguía vivo y seguía contando su dinero, esa avaricia que no le había dejado avanzar hacia el otro lado. Entonces, para intentar que esta persona se marchara, hicieron que desde el otro lado volviera su mujer, que falleció antes que él. A los pocos días vuelven a esta casa, se encuentran a esta persona continúa contando su dinero, y su mujer al lado como haciendo crochet o cosiendo una bufanda, ¿no? Pasando de él. ¿Por qué? Porque en vida se llevaban mal, pero eran marido y mujer. Y finalmente, ¿quién tuvo que venir a buscarlo para poder llevárselo? La amante, que también había fallecido antes que él. Entonces a veces dices, bueno, en el otro lado, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Con mi mujer? ¿Con mi amante? Porque puede ser que las quieras a las dos. O si te has casado varias veces a lo largo de tu vida, ¿con quién te vas a encontrar allí? ¿Con todos? ¿Con todas? No, tienes toda la razón del mundo. Además, precisamente yo eso en mis consultas lo he visto, que muchas personas no están esperando a veces a sus mujeres, o están esperando más a sus amantes, o las mujeres igual. O sea, yo cuando hablo de personas, hablo tanto de mujeres como hombres, que no se generaliza aquí solo con mujeres. No, hombres y mujeres, por naturaleza hay algunos que son infieles y tienen amantes o se han casado varias veces, y muchas mujeres, viudas, sobre todo viudas, eso sí que lo veo más en mujeres, que desean o quieren volver corriendo allí para estar con ese hombre. Igual ese hombre está esperando a que llegue su amante, o está con su amante, con una primera novia. Eso sí que lo he visto y ha ocurrido, en serio que lo he visto. Entonces, realmente, mira, esto es muy simple. Aquí la vida pasa muy deprisa, todo pasa muy rápido, así que lo que no podemos es estar pensando en alguien que ya se fue. Evidentemente que hay que guardarle, pues no olvidarse de él y guardarle lo que habéis vivido, ¿no? Pero no necesariamente estar llorando, porque en uno de los libros que yo me leí de Rosemary Altea, precisamente iba de eso, de una señora que había conocido a su marido 3 semanas y en 3 semanas se quedó embarazada antes de irse a la guerra el hombre. Ya nunca más se volvieron a ver. Es que en 3 semanas sucedió muy rápido. Se casó, o sea, se conocieron, se casaron y se fue a la guerra. Lo llamaron para la guerra y tuvo que partir. Nunca más se volvieron a ver. Pues esa señora llevaba 20 años llorándole y el hombre estaba hartito de ella, harto allí en el mundo espiritual de ver cómo lloraba esta señora, porque decía, pero si tampoco me conoció tanto, qué pesada es, ¿por qué no ha avanzado? ¿Por qué aún sigue así? Y es que no, es que aquí pasa todo muy deprisa. Hay que vivir más, porque es que nosotros cualquier día nos van a llamar y también nos vamos a ir. Y da igual el que crea y el que no crea, o el que deje de creer, o el que ya no crea porque se ha enfadado con la vida y diga no hay nada. Pues bueno, si es que es lo que toca, ya te darás cuenta el día que tengas que marchar. Pero esto pasa muy deprisa y no podemos estar tan enganchados al mundo terrenal. Entonces, estos secretos que a veces guardamos aquí
como que nadie se va a enterar o nunca nos van a descubrir, pues estáis equivocados, ¿vale? Sea, ya te digo, de infidelidades, sea porque guardáis un secreto de algún dinero, ¿no? Ese apego, ese banquero. En el tarot de Shosen sería el avaro, saldría el señor el avaro, que es el apego a lo material, que por desgracia hay muchísimas personas que se quedan en sus casas y por eso a veces la gente nota esas presencias en casas porque se cree que aún les sigue perteneciendo, ¿no? Y eso es el no haber trabajado nunca el desapego cuando estamos aquí. Pero sobre todo, mucho cuidado con estos secretos, porque si se van a ir antes que vosotros, que sepáis que van a ser todos descubiertos. ¿Y qué ocurre cuando cometemos estos errores? Nos descubren allí y de alguna forma volvemos con el tiempo, lo que llaman reencarnación. ¿Arrastramos eso? ¿Cometeremos esos mismos errores? Pues sabes que muchas veces decidimos volver para arreglar esos errores y yo le voy a llamar tribu, pero necesitamos reunirnos otra vez con la misma tribu, los mismos familiares para poder sanar todo eso que nos fuimos una vez, que guardamos esos secretos, que nos fuimos mal, que cosas que quedaron por hacer, pues se decide elegir a la misma familia o las mismas situaciones para sanar. ¿Y qué ocurre? Volvemos a repetir los mismos errores, Jorge, los mismos errores. Aquí no sé qué ocurre. Cuando estamos ahí lo vemos todo muy fácil, nos damos cuenta del tiempo que hemos perdido, que no hemos aprendido nada. Cuando nos toca por fin volver, muchas veces volvemos a cometer los mismos errores. ¿Qué ocurre? Relaciones kármicas, no siempre de pareja, sino incluso en el trabajo. ¿Qué ocurre? A veces tienes la sensación de que estás trabajando y esa persona pues no te gusta, te cae mal o te tiene cruzada, y es porque seguramente que en una anterior vida algo quedó pendiente entre vosotros. Lo que debéis hacer es sanarlo, sanar esa situación de verdad, el perdonar, es tan importante el poder decir, mira, vamos a hacer las paces, tú y yo somos incompatibles, pero vamos a hacer las paces. Es muy importante que antes de dejar este mundo, pues que hagamos las paces con muchas personas, porque es que volvemos a repetir y nos obligan, entre comillas, a repetir. Y como digo yo, escoger las mismas familias, y yo le llamo tribus a veces, que las mismas tribus para poder repetir y sanar muchas situaciones. Lo que pasa que, bueno, luego volvemos y el perdón parece ser que a la gente le escuece o le pesa. ¿Cuál es el secreto, digámoslo así, que más te ha sorprendido que te hayan contado en tu consulta? Evidentemente sin decir el nombre de la persona. No, los secretos que más de personas que yo no hubiera dicho, que bueno, pues mantenían una relación así, es eso, las relaciones abiertas, y que tal vez por una parte no estuvieran aceptadas, ¿no? Pues es duro para esa persona, porque ves que la otra persona pues se lo pasa bien y esa persona pues está sufriendo, ¿no? Pues a mí secretos, claro, constantemente se me cuentan secretos. Hay secretos de todo tipo, o gente que, pero los que más normalmente, lo que más, y siento decirlo, es que, o incluso personas que están casadas, no sienten amor por sus parejas. Y eso es duro, es muy duro que te confiesen pues que no están enamoradas de ellos o de ellas, pero suele ser más mujeres a hombres, siento decirlo, que hay muchas mujeres que no están enamoradas de sus maridos y que muchos maridos se creen que ellas les pertenece, tienen ese apego hacia esas personas y viven una infelicidad, que la infidelidad y la infelicidad me cuesta separarlas, pero una infelicidad constante, o sea, un matrimonio de engaño y de mentiras, donde cuando alguien no quiere estar contigo y tú lo obligas, es muy duro. Así que yo sé muchos secretos, porque la gente, ya os lo dije la semana pasada, que es como un confesionario mi consulta, y a veces pues es triste a veces escuchar esas cosas. Ahí es cuando tú te decir, pues qué alegría, qué a gusto, ¿no? Qué a gusto que estás tú, Yolanda, y qué bien que estás, porque eso no lo soportaría. Yo recuerdo haber tenido una pareja cuando era muy jovencita, con 14 años, y que yo le decía al pobre muchacho que yo no sentía nada
nada y que de alguna manera él prefería que estuviera con él a dejarlo, ¿no? A abandonarlo y eso de alguna manera es ser muy egoísta, ¿no? Es ser muy egoísta. Y eso ocurre, a día de hoy ocurre. Y es por culpa de no trabajar el desapego y el apego emocional que hablamos un día aquí en Voces del Más Allá, pues es tan importante que la gente sepa soltar, porque así no habría ni tantas infidelidades, ni habría tantos secretos, ni seríamos un poco más libres. Bueno, pero los secretos también le dan un toque misterioso a la persona, ¿eh? Bueno, depende qué secretos, Jorge, porque a veces ya no son secretos, son sentimientos o son cosas que realmente la gente lo hace porque hay algunos que no, que lo hacen por vicio, ¿eh? Luego está el señor o la señora infiel que han nacido infiel por naturaleza, pero hay quien lo hace por sentimientos porque ya no siente nada por su pareja, pero esas son las confesiones que más se dicen en mis consultas, relaciones abiertas de gente que no esperabas o y la infidelidad que está a la orden del día. Por desgracia, bueno, eso ha sido toda la vida. Lo que pasa que, bueno, pues claro, para mí es más normal escucharlo. Pero esos son más los secretos que se puedan contar o la gente te pueda pues abrirse a tu consulta. Antes de adentrarnos en las formas de contacto, quiero agradecer a estos últimos 608 suscriptores que se nos han añadido esta semana y hacer así un poquito de repaso por encima, porque me ha resultado curioso ver la estadística desde dónde nos están escuchando, ¿no? Claro, es que es una lista interminable, pero por ejemplo Estados Unidos, Canadá, ¿qué más nos sale por aquí? México, Perú, Bolivia, Uruguay, Nueva Zelanda, Suecia, Rusia, Finlandia, Argelia, Mali, Marruecos, Egipto, Arabia Saudita, Turquía, Irán, India, Australia y en Nueva Zelanda solamente una persona, ¿no? Pero bueno, ole por él, ole por ella. En Rusia, en Japón, en China no, lo entiendo porque en China no nos entienden, pero bueno, me ha sorprendido de una forma muy grata, ¿no? Saber que prácticamente por todo el mundo se va extendiendo nuestro programa y que cada semana se nos van añadiendo más y más personas. Así es, yo también agradezco mucho los comentarios que a través de Instagram pues me escribe mucha gente de Perú y de estos países que estamos encantados, incluso nos escuchan en directo, que lo sepas, que ellos tienen otro horario pero que están ahí mientras trabajan, nos están escuchando, así que bueno, agradecer enormemente pues que nos acompañen, porque sin ellos esto no sería posible y nosotros encantados de estar aquí cada viernes pues compartiendo nuestras historias. Esta vez pues hemos hablado de los secretos y no es el secreto sino los secretos familiares que guardamos aquí en el mundo terrenal pero que en el mundo espiritual son descubiertos. Yolanda, ahora sí, formas de contacto. Ya sabéis que tenéis mi Instagram, Yolanda Martínez 544, que ahí cuelgo cada semana un vídeo de Osho Zen. Y también tenéis mi número de teléfono al 647-552954. Yolanda, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.